Hola, Hola. hola, hola. Hola. Vengo corriendo, me tenéis que disculpar Va, tranquilo. porque he tenido un problemilla en casa y he tenido que venir corriendo. Así que disculpadme por el retraso de estos 20 minutos, pero bueno, ya estamos aquí. Disculpad. Perdonamos, porque ya nos habíamos hecho hasta la foto de grupo, fíjate para que lo vieras. Ah, perdóname. Ah, no Bueno, te preocupes. Bueno, encantada. Encantada de conocerte, que solo nos vemos por las redes y demás. Y bueno, primero te diré, esto sí ya se está grabando, ¿vale? ajá. Porque luego lo cuelgo. No hago vídeos tan bonitos como tú, Bueno, no pasa nada. pero Pero vamos, que seguro que son muy buenos. se graba todo, el encuentro entero, o sea que Vale, luego lo podrás ver si quieres estupendo. otra vez. Bueno, pues es un placer tenerte aquí, es un placer haberte leído la novela y a mí lo que me ha llamado mucho la atención es tus palabras finales, que es Ajá. un sueño, Pues sí. es un sueño cumplido, un sueño. Cuéntanos un poco cómo fue todo, cómo fue que un día tú dijiste, pues yo tengo que escribir ya y publicar el libro y cuéntanos un poco. Bueno, pues yo no sé qué día dije yo tengo que publicar un libro o tengo que escribirlo, porque yo es algo que creo he tenido siempre ahí. Es un sueño, una pretensión que creo que ha estado siempre conmigo. Y he tardado mucho hasta que eso se materializase, ¿no? Digamos, por ejemplo, que esta novela estuviese aquí ha sido un proceso largo de varios años. Yo esta novela la terminé de escribir en torno a 2017 más bien. Y el proceso a través del cual está aquí, pues ha sido complicado. Podría haberla publicado antes incluso, pero intenté siempre buscar una editorial adecuada, una distribución adecuada. Y tal vez eso ha hecho que no hubiese estado antes en el mercado, pero bueno, estoy contento porque el hecho de que se haya presentado con una editorial como esta, pues garantiza un poco de repercusión y de distribución, que estoy muy contento con ello. Y como os digo, como bien digo, al final es un sueño porque la literatura ha sido parte de mí durante mucho tiempo, es una de mis grandes pasiones y siempre la he tenido ahí, a pesar de que yo me he desarrollado en mi carrera docente como profesor, también en el mundo de la historia, pero siempre tenía ese huequito dedicado a la literatura que esperaba ahí paciente, ¿no? a que aquello germinase en la publicación de una novela. Y aquí ha llegado la vida en un minuto. La novela iba a publicarse en primer lugar en 2020, en Ya, mayo de 2020, pero con la pandemia pues se retrasó a este año. Y sí. bueno, estoy muy contento con este año, con este 2021, porque puede llegar a mucha gente, que cosa que no hubiera ocurrido en ese mayo, cuando iba a salir en 2020, cuando estábamos todos en casa metidos. Así que bueno, estoy muy contento con el resultado y ha sido un sueño largo, pero bueno, me alegro mucho de que lo hayáis podido disfrutar. Y nosotros también de que la hayas podido escribir, se haya podido publicar y nosotros pues la hayamos podido disfrutar. Genial. A mí me ha gustado mucho. Y bueno, no te voy a hacer más preguntas porque somos muchos y voy a dar paso uno a uno, ¿vale? Genial. Voy a dar paso uno a uno para que te vayan preguntando. Maravilloso. Y la primera va a ser Mamen. Mamen está en Zaragoza. Ajá. Porque no todos estamos en Madrid, ¿vale? La mayoría, bueno, yo estoy en Madrid, la mayoría sí, pero estamos, bueno. Yo ya tiré, según las vaya dando paso, te diré de dónde, ¿vale? Estupendo. Buenas, José Antonio, José, no sé cómo quieres que te llamemos. José, mamen. José, perfecto. Perfecto, José. Encantada de conocerte. Gracias, igualmente. Me ha llamado muchísimo la atención el libro, porque súper recordada del tema que tratas del accidente ferroviario. Uh-huh. A mí me gustaría saber cómo llegas tú o cómo llega a ti ese accidente ferroviario, cómo llegas a conocer de él. No sé cuánto ahora de divulgado está, en tanto que se quiso tapar en su momento y tal. Eso me gustaría que nos contaras. Bueno, pues yo estaba, en torno al año 2013, yo estaba estudiando en la Universidad Complutense de Madrid, mi último año de la licenciatura de Historia, y estudiando la asignatura de Historia Contemporánea de España,
leí, digamos, de manera casual sobre historias que el franquismo, bueno, de manera casual no, realmente pues, fue en torno a la asignatura, ¿no? Y haciendo un trabajo precisamente sobre esa sobre esa España de posguerra, descubrí algunas de esas historias que digamos que quedaron relegadas durante el franquismo a un tupido velo, ¿no? Que es algunas de esas historias, como era también esta del accidente de tren de Torre del Bierzo. Son historias a las que el régimen, pues, deliberadamente, de manera normal, pues no le dedicó tal vez la suficiente repercusión que tendría que haber tenido en la prensa o de manera incluso de investigación. Entonces, esa historia me llamó mucho la atención por dos momentos. El primer momento, o la primera causa, es que no la conocía, ¿no? Y me llamó mucho la atención precisamente por eso. Yo llevaba pues ya algunos años estudiando historia y no conocía esa historia, que me llamó mucho la atención porque era el accidente de tren más grave en la historia de España ocurrido. Y luego, y me llamó la atención también por otra razón, y es que a mí, yo soy muy curioso y yo creo que yo estudio historia precisamente por eso, ¿no? Y me puse a investigar un poco sobre ese accidente y me di cuenta de que nadie había escrito hasta entonces pues una historia ambientada en ese accidente, ¿no? Y entonces me puse manos a la obra investigando, no, incluso sin la idea de escribir una novela, sino investigué por gusto, hasta que me di cuenta pues que tenía digamos, era una historia que tenía pues unas posibilidades literarias muy grandes, ¿no? Y de ahí venía esta novela. Sí. Es que yo me quedé alucinada leyendo pues la cantidad de muertos que hubo. Es que de verdad no lo había oído, vamos, Sí. nunca. Sí. Nunca. Impacta, me impacta un montón, pues me ha gustado mucho tu novela. Voy a dejar pasar a mis compañeros. Yo te seguiría preguntando porque tengo aquí como una hoja y media de preguntitas, pero que me ha tocado ser la primera, hoy dejo a los demás. Vale, encantada de conocerte, José. Igualmente, gracias. A ver, Amelia está en Palma de Mallorca. ¿A dónde cae? Yo tengo aquí todo el cuadrado de todas y todos, y no sé, digo, a ver, ¿por dónde cae? Ahí, en el medio, sí, justo. Hola, Amelia. Yo es que lo hago con el móvil y os veo todos pequeñitos, tengo que ir buscándoos. Ahora no te veo a ti. Bueno, quería decirte que me ha gustado mucho la novela y me encanta esto de la historia novelada, porque yo por lo menos aprendo un montón de cosas que no tenía ni idea, como por ejemplo esto, y como esto muchísimas cosas. Y me gustaría saber tú dónde te sientes más cómodo, o dónde te sientes más a gusto, escribiendo o dando clases, o en la docencia. Qué buena pregunta. Bueno, yo creo que no son excluyentes. A mí me gusta mucho dar clase, disfruto mucho. No obstante, la literatura, digamos que ha sido siempre ese sueño recurrente que yo he tenido. Yo disfruto mucho escribiendo. Entonces, si tuviera que elegir, no sé, esto como aquí no tengo ningún alumno que me escuche ni familiar, pues yo diría que la literatura es primero mi gran pasión, ¿no? Pero aún así disfruto mucho dando clase y de hecho creo que las dos, para mí, son dos facetas que están conectadas, que yo creo que pueden llevar muy bien. Entonces no tendría que excluir ninguna, pero la literatura es, digamos, una de esas pasiones que yo intentaré seguir desarrollando. Yo llegué a la docencia de casualidad, porque yo estudié primero la universidad, la carrera de historia. En un primer lugar, no quería dedicarme a la docencia, de hecho empecé a trabajar en la universidad, pero no con una beca de investigación, que aquello no cuajó, y me tiré a la docencia, pues, digamos, también como una salida que lógicamente tenía mis estudios. Y me di cuenta de que me gustaba enseñar. Así que ahí sigo enseñando y sigo disfrutando mucho de la enseñanza, pero realmente entiendo que a lo mejor llegará un momento en el que habrá otra cosa en mi vida, no lo sé, la verdad. Yo no me quiero cerrar a nada ni quiero tener una vida definitiva, pero sí que quiero que la literatura esté ahí. Sí. Yo creo que los alumnos estarán encantados. Bueno, eso creo. Debes explicar las cosas muy bien, no sé, me da a mí que lo debes contar muy ameno. Bueno, pues felicidades por la novela, José. Gracias. ¿Qué edad tienen tus alumnos? Yo doy clase en secundaria de primero a cuarto de ESO. Tengo alumnos de 12, yo soy tutor de primero de ESO, de un primero de ESO, y tengo alumnos de 16. Entonces me manejo en esa horquilla de alumnos con muchas ganas de aprender, con muchas ganas también de dar la lata, pero al final disfruto mucho con ellos.
¿Se ha leído alguna tu novela? Alguno está en ello, uno está en ello. Sí. Yo lo he recomendado sobre todo a mis alumnos de cuarto de ESO, que ya son un poquito más mayores, que han estudiado conmigo pues cosas como la guerra civil, en fin, lógicamente de hecho muchos padres me preguntan, muchos padres que ya la han leído, o incluso que quieren leerla, me preguntan si sus hijos las pueden leer. Yo digo que realmente pues sí, lo que pasa es que, bueno, a ver, al final uno la disfruta más cuando conoce un poquito de la historia, porque alumnos de 12, 13 años no van a comprenderla bien. Aún así, la historia, como habréis podido comprobar, tampoco es, o sea, no está relegada a un público adulto, o sea, no tiene unas escenas, no sé, que no pudiesen abordarla unos niños, pero sí que es cierto que yo creo que es más disfrutable para un lector joven adulto, no para un lector ya tan pequeño. Bueno, la verdad es que se lee muy bien y muy rápido, o sea que no tiene mayores... Tú has sabido hacerlo por eso de ser profe, yo creo. Pues no sé, puede ser. Puede ser. Bueno, Amparo está en Madrid. Hola, José. Hola, Amparo. ¿Qué tal? Pues encantada de saludarte, de conocerte. Igualmente. Yo decirte que la novela a mí me ha gustado también mucho, es una novela muy amena. 2 tardes me la he leído y te quería decir, a colación de lo que has estado comentando antes, y voy a cambiar un poco la pregunta o las preguntas que yo tenía. Durante la investigación de esta novela o del accidente, ¿te has encontrado con algún otro episodio desconocido que te hayas guardado en la recámara? Bueno, por ejemplo, desde el punto de vista ferrovial, hubo varios otros accidentes y hubo otras no tan espectacular o no tan grave como este, pero sí que hubo otros episodios. Hubo también episodios muy relacionados con la guerra civil que no se cuentan, o sea, que no se saben todavía, o digamos que el gran público no conoce. De hecho, la segunda novela que ya estoy trabajando con Ediciones B, más o menos va por ahí también, va, digamos, a rescatar otra idea u otro matiz de la historia que no está tan conocido. Y sí que mucha gente dice, bueno, otra novela sobre esta época, ¿no? Que a lo mejor es una época muy novelada, pero es cierto que queda mucha historia, y no solo de la posguerra o de la guerra civil, sino de mucha historia anterior, ¿no? Y hay mucha historia que sacar. A mí es uno de los procesos que más disfruto porque también soy licenciado en historia y a mí me gusta mucho la historia. Y disfruto mucho en ese proceso de documentación donde vas descubriendo cosas que pasaban, historias que no se conocían. Así que sí, hay muchas historias por sacar y hay una siguiente novela en la que estoy trabajando ya que también aborda un poquito un momento así desconocido de la historia. Y solo una curiosidad, ¿te gusta la ornitología? Bueno, no, o sea, no del todo, pero sí que es una de las facetas que le di al personaje, ¿no? De Daniel, con el objetivo bueno, yo quería que el lector supiese o viese en Daniel un chico observador, un chico sensible, que le gusta la naturaleza, y el objetivo de su pasión por los pájaros, ¿no? Y por la naturaleza era eso, ¿no? Era eso. Era una curiosidad. Bueno, pues felicidades, José, encantada de conocerte. Gracias. Vale. Gracias. María José Vela, también está en Madrid. Venga. Hola, José. Hola, buenas. Bueno, a mí me ha gustado mucho la novela y con lo que acabas de decir, o sea, te tenía señalada aquí una frase para preguntarte, pero bueno, un poco lo has contestado antes, o yo creo que van por ahí los tiros. Tienes una frase en la página 146 que es que la dice Daniel, la tiene en su diario, y es: escribo para no olvidar, porque la mente es esquiva, mala y pretenciosa, y el papel, por el contrario, es eterno. ¿Van por ahí los tiros de tu faceta literaria? No lo sé, de hecho, si cogéis al final lo que es la nota del autor, ¿no? Digo, no sé realmente por qué escribo, pero yo creo que los autores, o sea, las personas escribimos por muchas razones, muchas de ellas, pues, muchas de esas razones pueden ir por ahí, ¿no? Por un intento que tenemos los seres humanos, creo,
de pasar a la posteridad, o no, bueno, no pasar a la posteridad, sino realmente de dejar, de fijar algo en nuestras vidas que es una vida pues que cambian tan rápido o tan en un minuto como bien, ¿no? Nos encontramos con el título. No sé realmente por qué escribo, realmente es algo que bueno, a cada autor, a cada escritor que se le pregunta tiene una razón. Yo creo que a mí me gusta contar historias, es algo que siempre me ha gustado, incluso mis padres decían de mí de muy pequeño, ¿no? Que era muy cuentista. No sé, incluso esto tiene hasta una faceta, ¿no? Hasta un lado negativo, ¿no? Pero bueno, cada uno escribe por algo y Daniel en este caso, ¿no? Escribía porque su pasado era tan difícil, o realmente no porque fuese difícil, sino porque él no quería olvidar a sus padres, no quería olvidar a su familia, ¿no? Que era algo tan poderoso para él y se lo arrebataron tan de pronto, tan deprisa, y él escribía por eso. Y te voy a leer otra frase porque necesito que me digas quién es el autor. Sí. Mira, está en la página 166, dice, de pronto cobra sentido aquello que leyó alguna vez en un libro. El amor es ese vacío que uno siente ahí dentro, tras las costillas y el esternón. Un vacío desangelado y descorazonador que aparece cuando alguien a quien amas se va. Pues no te puedo decir el autor, o sea, no lo sé, no lo recuerdo ahora. Cuando yo estuve investigando estuve leyendo, o sea, lo tendría que buscar en mis citas, es buena pregunta. Ay, pues yo creía que era tuya, por eso te iba a decir, porque es que estuve buscándola en internet y digo, qué jodido, esta es suya y la he escondido. No, esto lo leí yo, bueno, la cita está transformada. La leí cuando estuve investigando sobre la poesía de posguerra, que tiene mucho peso en la novela, ¿no? Con muchos con los continuos menciones que hay a autores, y esa cita esa cita está, pero ahora mismo no recuerdo dónde la encontré, o sea, no recuerdo en dónde la hallé. Sí que la transformé un poco y está por ahí, pero no te sabría decir. Oye, pues ponnosla en Instagram o algo para que la veamos, please, que es que ya no puedo con la intriga. Estupendo. Pues nada, que te doy la enhorabuena deseando leer más cosas tuyas y de verdad la novela me encantó. Estupendo. Me Muy alegro. bonita. Muchas gracias. Verónica está en Madrid también. Ajá. Hola, José, encantada. Hola. Me ha encantado tu libro. Es una novela súper sencillita, pero súper especial. Me parece una novela súper especial. Yo te quería, por ser breve, yo te quería preguntar si Daniel puedes decir, Daniel, ¿te has inspirado en alguien concreto? Todo ese pasado traumático, esa sensibilidad, esa... Bueno, Daniel, primero, la vida de Daniel digamos, responde a los esquemas clásicos del viaje del héroe, ¿no? Es un personaje, digamos que pasa por un tránsito muy, muy dramático y luego al final pues sobrevive y vence, ¿no? Es ese clásico esquema que he intentado seguir con todos los personajes del melodrama, ¿no? Que es un poco el género en el que se encuadra la novela. Luego, Daniel es un personaje... primero, la manera de actuar de Daniel se parece mucho a mí. Yo me veo reflejado yo en él, o él se ve reflejado en mí, no lo sé, ¿no? Es un personaje tal vez un poco introvertido, muy sensible, que encuentra mucho descanso en la literatura, ¿no? Que también es un personaje duro, a pesar de que lo han hecho, bueno, yo tampoco me definiría así del todo, pero bueno, es un personaje que intenta sobrepasarse a la adversidad, es un poco, digamos, estoico, ¿no? En el sentido en el que todas las cosas malas que le pasan, al final él las acaba pasando como puede, y eso acaba condicionando su estilo de vida. Sí que hay también un poeta que es Miguel Hernández, que me gusta mucho, lo comparto mucho, y digamos que también Daniel está reflejado en ese Miguel Hernández. Miguel Hernández era un poeta pastor, aprendió a leer y escribir como pudo, ¿no? Leía por las noches, y es un poeta que, digamos que configura un poco la manera de ser de Daniel, ¿no? De ese chico que vive en un mundo rural,
digamos, la manera de luchar contra ese mundo es la literatura, y luego esa literatura condiciona también su manera de vivir y de pensar. Luego es cierto que, por ejemplo, la manera en que Daniel lucha en la guerra civil no tiene nada que ver con Miguel Hernández, porque él es un poeta combatiente, Miguel es un chico que se encuentra en la guerra, que no sabe dónde está, que no se ubica, ¿no? Pero sí que el pasado de Daniel sí que me ha inspirado en ese Miguel Hernández. Y luego la manera de ser de Daniel, pues como os decía, un poco su carácter es un poco como el mío. Yo me veo reflejado así en él. Sí. Pues te deseo de verdad todos los éxitos porque a mí Daniel me ha enamorado. Gracias. Muchísimas gracias. A ti. Ana también está en Madrid. Hola, José. Ana, ahí abajito. Estupendo. Hola, Ana. ¿Qué tal? Encantada de conocerte. Igualmente. Pues nada, yo también comentarte, me ha gustado mucho tu libro, la verdad que me lo he bebido, me lo he leído en el fin de semana y me ha enganchado muchísimo, la verdad. Pero, ¿por qué te cargas al perro? ¿Por qué siempre os cargáis a los perros? En cuanto llegué a ese momento, Al pobre Cipión, que era un bendito. Siempre os cargáis a los perros. Bueno, el mismo que le entrevistó hace poco también se cargaba el perro, que es nuestro querido Fopiani. Fopiani también mata perros. Ay, Fopiani, qué bueno es. Bueno, a ver, digamos que Daniel tenía que haber algo traumático en Daniel que le hiciese volver o querer volver a su casa, romper con Madrid, ¿no? Entonces, Cipión, ese perro, que es cierto que se le coge mucho cariño al principio, es una de las pocas cosas que ata a Madrid a Daniel. Y cuando Daniel se encuentra, ¿no? También hay mucho simbolismo ahí con una oveja que tiene Daniel de pequeño. Sí. Y Daniel se da cuenta de que, bueno, o yo lo quiero hacer creer así, ¿vale? Es que esto lógicamente ya es terreno un poco de la suposición de mí como vosotros, como lectores, porque yo también ahí soy un propio lector. Y Daniel se encuentra de nuevo otra vez con todo lo malo, con ese pasado que no le deja de llegar, o sea, que no le deja nunca avanzar, ¿no? Él recuerda otra vez todos esos episodios traumáticos y se da cuenta de que le hizo la promesa a su padre de volver a su casa, y entonces ese es el punto, digamos, de ruptura, ¿no? Sé que es muy traumático esa muerte, pero digamos, como dije antes, para esos esquemas del viaje del héroe, tenía que ocurrir un primer conflicto que era ese, ¿no? Era un primer hecho dramático que hace que Daniel reconduzca su vida hacia el objetivo de la novela, ¿no? Que es volver, bueno, hacia su propio objetivo, que luego es verdad que el de Julita es otro, ¿no? El de Daniel es volver a su casa y, digamos, que cumplir la promesa que hizo a su padre. Luego el accidente se encuentra de por medio con él. Pero Cipión ahí cumplía ese objetivo. Yo sé que es un poco cruel, lo siento, pues, digamos, yo soy dueño de animales y de mascotas, y es verdad que duele, ¿no? Y mucha gente que empieza a leer también, esto me lo ha dicho muchas personas, tío, que cómo me haces esto al principio del libro, ¿no? Pero bueno, ahí estaba, sí. Era un mal necesario, ¿no? Para el guión. Eso es. Y otra cosa que me ha encantado, a mí me encanta, la verdad, el mundo ferroviario. Yo de pequeña me gustaban muchísimo los trenes, porque tenía un vecino que era maquinista. Ajá. Me llevaba a la estación de Atocha, a los talleres, a ver las máquinas. Entonces, por ejemplo, sí que he echado de menos en el libro, me hubiera encantado ver fotografías de esos trenes de época. Sé que hay muy poca, vamos, por ejemplo, a raíz de eso me puse a investigar y, bueno, las máquinas sí que conocí alguna y vi que, por ejemplo, hay poquísimas fotos del accidente. Sí, hay muy pocos. Entonces, bueno, claro, hay que entender que esto no es un tratado histórico al uso, es una novela. Yo no sé si en las novelas se suele meter fotografías, entiendo que no. Entonces, no sé, entiendo que tampoco se propuso al respecto. Si queréis, para todo aquel que quiera abordar un poco desde el punto de vista histórico en este accidente, en 2019, casi paralelo, digamos, bueno, yo de hecho en 2019 tenía la novela terminada, pero salió un estudio histórico coincidiendo con el 75 aniversario de este hecho. Es un libro que se llama La verdad sobre el accidente de tren de Torre del Bierzo, que ahí sí que hay muchas fotografías. Es de un historiador
leonés, que es Vicente Fernández, que él pudo investigar en archivos, cosa que yo no hice, y sacó muchas historias y muchos datos que luego yo también leí e implementé algunos en la novela, y que está muy bien, sobre todo para el que quiera ya abordar este accidente desde el punto de vista no de ficción, como es esta novela, sino desde el punto de vista más histórico. Y hay fotografías y demás que lo acompañan. Así que yo lo recomiendo por si queréis seguir, por si ya no habéis tenido suficiente con esta novela. Muy bien. Pues nada, de verdad, desearte muchísimo, muchísimo éxito. Gracias. Y nada, ya esperando la siguiente como agua de mayo. Bueno, mucha suerte. Gracias. Óscar es nuestro periodista y también presentador de un nuevo programa de televisión, El Arpa de Becker, en Déjate de Historias TV, que lo podrás ver ahí y seguramente ahí algún día recomendará tu libro, fijo. Pues genial, genial. El periodismo tiene mucho peso en la novela, como habréis podido comprobar. Sí. Hola, José, buenas tardes. Claro, y casi Pepa se anticipa, obviamente. Ya imaginan, las compañeras han sido las páginas que más me han gustado. No porque no me haya gustado el resto, pero obviamente claro, la profesión tira mucho. Y además lo cuentas muy bien, lo cuentas muy vivaz, claro. Pones al periodista como parte de la tragedia. Entonces, claro, eso le da un punto dramático muy interesante a la novela. Pero yo soy aquí el obsesivo y el pesado de las estructuras. Así que vamos, chicas, con la pregunta habitual en mi caso. Porque además, tu novela, una de las cosas que me parece que funciona fantásticamente es el modo en que la cuentas, el orden en que la cuentas. Es una estructura que parece muy sencilla, pero es muy compleja. Porque vas todo el rato rompiendo cronología, anticipas hechos, vuelves a ellos. Podría haber servido de ese tipo de historias que se van contando en primera persona, pero no, solo recurres a la primera persona cuando interesa que alguien desde fuera conozca realmente quién es Daniel. O sea, me gusta muchísimo el juego de voces, el juego de escenarios. ¿Cómo llegaste a la estructura? ¿Cómo la fuiste trabajando? Bueno, trabajar en esto es muy difícil, trabajar en este tipo de estructura, ¿no? Requiere sobre todo, primero, que la historia la tengas muy, muy presente desde el minuto cero. Yo de hecho soy un escritor que intento, a mí no me gusta dejarme llevar por la inspiración o que la historia fluya sola. Yo soy de los escritores que intento tener una estructura desde el principio y seguir esa estructura porque considero que es la mejor manera para mí de crear digamos, una idea general de la novela antes de empezar a escribirla, ¿no? Yo necesito tener una planificación digamos, exhaustiva y que luego ya la novela, una vez yo tengo ya todo aquí, digamos que ya sé por dónde voy a ir, es cuestión de que vaya saliendo con el teclado. Es cierto que yo con esta estructura intentaba que el lector se encontrase con muchas piezas de un puzzle que van encajando a medida que se va leyendo, ¿no? Son puzzles que todos encajan al final. Como bien has comprobado, es una estructura compleja, a pesar de que la historia es sencilla. Es una estructura compleja porque hay, digamos, varios tiempos, varias voces que cuentan la historia. A mí me gusta mucho la literatura así y me pareció, digamos, incluso esta novela se prestaba a un desarrollo clásico porque al final es un viaje de tren que empieza y termina, ¿no? Entonces, pero a mí me parecía que a mí me gustaba brindarle o pretendía brindarle de dinamismo a esta historia, sobre todo a partir del capítulo, creo que es el capítulo 13, donde se rompe, digamos, lo voy a buscar aquí, que se rompe, digamos, al lector, el lector se encuentra con la primera ruptura temporal, cuando en el capítulo 13 es ya después del accidente, ¿no? Entonces, claro, yo entiendo que esto, hay gente que me ha dicho, esto te descoloca, incluso te hace que te saque. Bueno, yo intenté que no, pero luego sí que mi intención era, primero, que el lector supiese qué se iba a encontrar. Yo quería que vosotros, al leer, de hecho, desde la primera página ya sabéis que nos vamos a encontrar con un accidente, ¿no? Que hay una nota de prensa al principio de la novela. Yo quería que el lector, digamos, yo quería contar la novela desde un punto de vista, digamos, perdón, el accidente desde casi un punto de vista periodístico, de hecho lo hago, ¿no? Y yo quería que el lector lo supiese desde el principio, porque luego la conexión emocional que yo quería encontrar con el lector no era el accidente en sí, sino qué pasa con los personajes, ¿no? Entonces, desde el principio sabéis que va a ocurrir algo muy grave
he intentado que al principio le cogieseis cariño a Daniel y a Julia, y una vez ya uno le tiene mucho cariño a Daniel y a Julia, yo pretendí que no os pudieseis soltar la novela hasta que no supiese qué pasaba en el accidente con esos dos personajes, ¿no? Entonces de ahí continuamente yo iba hacia atrás, o sea, desde el principio ya os cuento que ocurre algo muy grave, que mueren muchas personas, y luego ya digamos que va avanzando hacia el final, digamos, que es ese túnel donde nos encontramos digamos, con lo que pasa, ¿no? Con ese accidente que se cuenta en los capítulos 28, 29, 30, ¿no? Luego está también la voz de Daniel, que habría sido muy fácil, digamos, desde el principio contar la historia de Daniel, pero a mí me gustaba mucho que el lector lo fuese encontrando a pinceladas, ¿no? Porque así también se va entendiendo poquito a poco por qué Daniel actúa como actúa, ¿no? Que realmente Daniel es un personaje que al principio es un personaje incluso oscuro, es un chico que no... pues que no comparte, que no quiere, que no avanza, que no parece, ¿no?, que está ahí abocado a un pesimismo, pero realmente todo eso viene de ese pasado con el que él se encuentra de pronto, que es el hecho traumático de la guerra civil, ¿no?, de lo que ocurre con sus padres y demás. Entonces, bueno, todo esto hacía que mi objetivo era, como os digo, primero que la novela ganase dinamismo. Me gustaba el hecho un poco de jugar con el lector, ¿no? De enseñarle primero el resultado del accidente y luego enseñarle el accidente, ¿no? Primero que supieseis qué pasa, pero luego os emocionaseis con lo que le ocurre a los personajes. Y también primero que conocieseis a Daniel, pero luego al final entendieseis quién es Daniel, ¿no? Porque a Daniel no se le entiende hasta el final. Al final el objetivo con el que yo busqué era que llegásemos al final de la novela con ese encuentro entre ambos personajes, con el corazón en un vilo y con ganas. De hecho, incluso en el final me habréis matado también mucho porque hay mucha gente que me ha dicho, ¿ahora qué pasa? ¿Cómo me vas a dejar aquí? ¿Qué pasa con esto? Entonces el objetivo era dejar al lector así, ¿no? Con muchas ganas, no de saber, porque la novela hasta ahora no hay una segunda parte ni tengo intención de escribirla, pero ya mi intención era que la imaginación de cada lector volase y ya imaginase esa vida de ambos personajes en el punto en el que se quedan, ¿no? Entonces, bueno, era una novela en la que a mí me gusta mucho las novelas que juegan con el tiempo, y yo quería experimentar eso también, así que la novela es una estructura, un puzzle, donde hay un montón de piezas que van encajando y al final entiendo que encajan bien, ¿no? Era mi objetivo y también lo que me ha dicho mucha gente. Es realmente una estructura compleja, pero bueno, me gusta mucho el resultado final. Sí, pero como te digo, no pesa, porque a veces es verdad que la estructura se puede comer la historia. Hay novelas muy bien armadas, pero muy mal contadas, entiéndase. Tú como profesor de literatura sabes a qué me refiero. Y en este caso se conjuga perfectamente. Bueno, luego si da tiempo tengo una pregunta muy tonta, pero sí lo que quería decirte es que uno que ya tiene edad de que ciertas novelas históricas le son casi contemporáneas, o sea que está casi ya en la historia de los alumnos. En mi caso, me encanta que te presentes como profesor de ciencias sociales. Pero claro, es que en mi época la asignatura no era ciencias sociales, ni era historia, ni era geografía, era verdad, Yoli, sociales. Vamos a dar sociales, entonces me ha gustado mucho como recuperar aquello, es decir, cuando llamábamos a lengua y literatura solo lengua, a ciencias naturales ciencias y a sociales sociales. Sí, gracias. O sea, que enhorabuena y gracias por la novela. A ti, muchas gracias, Óscar. Yolanda, también está en Madrid. José, buenas tardes. Buenas tardes, Yolanda. Hola. Yo tuve la ocasión de asistir a la entrevista que te hizo Fopi en Instagram. Estupendo. De hecho, yo fui la que hizo la pregunta que ya no tienes por qué acordarte, pero te la recuerdo, acerca de qué opinabas sobre las teorías estas revisionistas o presentistas en la novela histórica. Y que Daniel fue muy generoso conmigo, pero lo es siempre. Y no te voy a preguntar sobre eso. Sí que quiero felicitarte lo primero, porque yo entonces solamente había iniciado la novela, no la había leído, pero me interesaba conocerte. Me encanta sobre todo el reconocer reconocerlo no, porque hombre, una ya tiene sus años, pero no tantos, esa época de los años 40, el lenguaje epistolar me ha parecido maravilloso. Yo creo que las cartas dicen mucho, el recordar programas de radio, el ambiente de las calles, todo eso me parece que tiene una carga muy evocadora en tu novela. Y estaba, además, tenía aquí apuntado lo del famoso informe del año 2019
porque le bajó, el libro Guinness decía que había habido entre 500 y 800 muertos y este informe lo bajó a prácticamente 100, si no recuerdo mal, Sí, sí, sí. con nombres y apellidos además, o sea que no había vuelta de hoja. Pero al hilo de lo que yo te decía acerca del presentismo en aquel momento cuando te lo pregunté, cuando estabas con Daniel, ahora mi pregunta es ¿cómo llenas los huecos? Quiero decir, tú tienes clara la historia, tienes clara la estructura, tienes clara la documentación, tienes tu cabeza muy bien armada, pero históricamente siempre hay huecos, como un queso gruyère porque nunca puede estar completa. Entonces, ¿cómo los rellenas? Bueno, ahí es donde sí que antes he dicho que yo soy un escritor que me gusta mucho ser estructural, me gusta mucho ser metódico. Creo que así como llego al final de mi novela con las condiciones que yo quería empezar a escribir, pero sí que es cierto que hay momentos donde los personajes tienen que tener cierta libertad, ¿no? Por ejemplo, yo intento crear los personajes al principio de manera muy exhaustiva, a cada uno darles una mentalidad, una capacidad de pensar, y luego en esos huecos que tú dices, ¿no? En esa escena donde el personaje tiene que hablar, pues me gusta, por ejemplo, pues intentar que ese personaje hable según lo que pasa, según lo que ha pasado, según lo que piensa, según lo que actúa. Intento que donde haya escenas, o sea, yo cuando hago una estructura sí que dejo espacios para que haya esa libertad que también a uno le gusta, porque cuando uno va escribiendo, al final la historia también va fluyendo y cuando hay momentos donde tú dejas un poquito a ver qué ocurre, pues también te genera expectativas. Entonces hay huecos en esa historia, como bien dices, ¿no? Donde yo sé que empieza un capítulo, tengo que empezar en A y terminar en B. El proceso, tal vez, a través de esa llegada, es lo que a uno pues, le da mayor libertad, ¿no? Y ahí es donde sí que los personajes, ¿no? Esto es un tópico de los escritores, pero los personajes tienen esa libertad para que hablen, para que fluyan, pero sí que es cierto, ¿no? Porque al final uno cuando conoce tanto a los personajes intenta construirlos y los pone a funcionar, pueden hacer cosas que incluso uno le sorprende, ¿no? Al propio escritor. Cuando está escribiendo, el personaje, a ti te va ocurriendo ocurrencias de ese personaje que tal vez no estaban contempladas. En algún momento incluso tengo que rectificar esa historia que yo tenía previamente pensada con pequeños matices. Intento no rectificar mucho para no salirme de ese guión, pero sí que es cierto que hay momentos donde los personajes pues tienen esa libertad, ¿no? E intento que sean momentos. A mí me gusta mucho la literatura costumbrista, ¿no? Y de hecho lo que tú contabas antes, me gusta mucho contar el día a día, contar. De hecho, es un poco, digamos, relacionado también con mi faceta como historiador, ¿no? A mí me interesa mucho contar cómo era la vida de esas personas y entonces ahí es donde también les dejo actuar, ¿no? Esas tertulias, esos momentos donde están los hombres en el bar, ¿no? Y hablan de fútbol, hablan de... Bueno, esos son momentos donde a lo mejor alguien puede decir, bueno, esto no tiene ninguna cabida ahí en la novela, pero sí que me gustaba contar también un poco cómo era la vida de esas personas, de la clase alta, de la clase baja, de muchos escenarios de la ciudad de Madrid, en este caso, ¿no? que es la ciudad protagonista, donde, como bien digo, podíamos encontrarnos con un retrato costumbrista. A mí hay una novela que me gusta mucho e incluso... digamos, me influyó mucho a la hora de escribir esta novela, sobre todo la primera parte, que es, la tengo aquí además, La colmena de Cela. De hecho, la primera parte de la vida en un minuto hasta que llegamos al tren podría ser un reflejo, ¿no? digamos, esas vivencias de esos escenarios de Madrid, como es la novela de La colmena, y donde intento contar, donde Camilo José Cela cuenta muchos personajes. De hecho, esta es una novela con un montón de personajes protagonistas, y yo he intentado también pues, contar esa historia costumbrista de la Madrid, de las tabernas, de las verbenas, de la calle Serrano, del barrio, de los barrios como pueden ser el barrio donde vive la casera de Daniel Baldomero, el Parque del Oeste, en fin, múltiples retratos, ¿no? Digamos, esa es la primera parte de la novela, y ya cuando llegamos al tren, pues ya es una historia pues, ferrovial, ¿no? Pero sí que me interesaba mucho contar esa historia costumbrista de aquella España de posguerra. Y es una España de personajes también, o sea, es una novela de personajes donde los personajes he intentado que tengan mucho peso. Hay dos protagonistas, pero sí que hay una serie de secundarios que he intentado también darle mucha voz y que hablen mucho, ¿no? Y ahí tenemos a ese Rafael el Cojo, ahí tenemos
a ese tío de Julita, que es Manuel Alejandro, ¿no? Que son personajes con mucha, o he intentado darle mucha viveza. Y no hace falta que te extiendas mucho. Y los huecos históricos, quiero decir, si estás estudiando un hecho histórico que sucedió y de pronto te encuentras que hay algo ahí que no hay forma de saber qué pasó, bueno, tiramos de imaginación. Claro, a ver, yo soy historiador, pero también el novelista tiene que tirar, ¿no? Por ejemplo, el relato, por ejemplo, del túnel, ¿no? De lo que pasa en el túnel, ahí es donde tal vez he tenido algunas licencias, ¿no? En el hecho de intentar darle un poco más de dramatismo a esa huida de esos personajes, ¿no? Con el fuego acechando. Ahí entiendo que alguno me diga, bueno, esto es un poquito peliculero. He intentado que no, que la novela no sea muy, muy fantástica en ese sentido, porque podría haberlo sido, pero sí que al final, a pesar de, de mi pretensión de contar una historia basada en la historia, sí que hay que llenarla con ficción. Por ejemplo, la mayor parte de la trama, casi prácticamente toda la trama, se fundamenta en hechos históricos. Por ejemplo, el hecho de que a Daniel lo echasen del Parque del Oeste ocurrió en el año 43. Las órdenes que iba la alcaldía de Madrid pues, iba sucediendo, pues eran las de, a partir del año 42, 43 y 44, la de expulsar a todas las personas que vivían de manera ilegal en los parques y reconstruirlos, ¿no? Entonces yo aproveché, digamos, esa reconstrucción del Parque del Oeste que ocurrió más o menos de manera contemporánea al año 43 para arrancar la historia, que es como arranca, ¿no? Luego también, por ejemplo, en el año 43 comenzaron a hacerse obligatorias las células de identificación personal, ¿no? Y de ahí también un poco arranca la historia porque a Daniel su identificación le descubren que entienden que es falsa y entonces él tiene que huir, ¿no? Luego también he intentado reflejar, sin meterme mucho en cuestiones políticas, ¿no? La influencia que tienen la Falange, por ejemplo, en aquella Madrid, y con esos personajes que van como matones a las tabernas, a los lugares, ¿no? Entonces, hay mucho reflejo histórico y a partir de ese reflejo histórico he intentado llenar una historia de ficción, que no hay que olvidar que es ficción, ¿no? Mucha gente me pregunta incluso, bueno, ¿este personaje es verdad o no? Lógicamente Daniel Odomero no existió, ¿no? Pero sí que es cierto también, por ejemplo, se habla de los sefardíes, que tienen mucho peso en la novela, ¿no? Y los sefardíes, pues son... O sea, durante la dictadura de Primo de Rivera, en los años 20, hubo un edicto donde muchos de ellos volvieron y compraron propiedades. Entonces yo imaginé, ¿no?, que durante esa Madrid, esa España de los años 20, la familia de Daniel, incluso se habla de un incendio en la ciudad de Salónica griega, que ocurrió también de verdad, que es el punto de partida a través del cual la familia de Daniel vuelve a España, ¿no? Y esos sefardíes volvieron con dinero, porque eran familias judías, con dinero no, pero hubo sí que familias de poder adquisitivo alto que volvieron a España y compraron propiedades. Ahí ya yo imaginé un poco también esa historia de los sefardíes, que mucha gente también me ha dicho que es muy interesante, porque es cierto que no sé si hay muchas novelas que hablan de eso, pero como os digo, he intentado articular la historia siempre desde la base histórica y luego articular pues, una historia de ficción en torno a ello. Pues de verdad que está muy conseguida, ¿eh? Yo me lo he pasado muy bien leyendo, así que enhorabuena y a darle caña de aquí a la próxima. Eso es, gracias. Antes de seguir, ahora que ya estábamos a hacernos la fotografía... Ah, sí, por supuesto, sí, lo iba a pedir, de hecho, vale. Sí. Pero digo, para que esté yo ahí. Estupendo, qué bueno, qué cantidad de libros, mío. Ay. Bueno, desde Toledo, Ajá. Estefanía. Hola José, buenas tardes. Buenas. Bueno, yo ya te lo comenté, que a mí me gustó muchísimo. Me parece una historia, vamos, que no se conocía, una historia completamente desconocida, súper bien contada. Me ha gustado mucho la forma como lo has contado. Bueno, ya has contestado a muchas de las preguntas que te íbamos a formular ya de mutis propio y quería preguntarte, bueno, aparte ya te dije ayer, esos padrinos que tienes que te bautizan tienen mucho peso, ¿eh? Tienen, hombre, sí, mucho mérito, sí. Sí, y quería preguntarte, cuando tú empezaste la novela, que ya lo tenías todo en tu cabeza, ya sabías la trama,
¿el final también lo tenías ya previsto o te fue viniendo según fuiste preparando? Bueno, yo quería la llegar, historia? Sí, yo quería llegar al accidente. Sabía que Daniel, o sea, lógicamente Daniel sobrevive, Julita también iba a sobrevivir, pero luego lo que sí que dependía un poco de los momentos es qué iba a pasar ahí, ¿no? Cómo iba a ser ese encuentro. De hecho, eso es de lo poco que dejé para un poco para la inspiración hasta que llegase el final. Cómo iba a ser ese encuentro de los dos personajes. En un primer momento, incluso iba a haber un capítulo con los dos personajes yendo... De hecho, lo escribí. Escribí un personaje donde un capítulo final donde los personajes pues se iban de Madrid, buscaban un destino, pero me pareció mejor, a pesar de que los lectores pudiesen decirme, oye, pues me hubiera encantado que me contaras más, me pareció mejor dejarlo ahí. ¿No? A mí me gusta mucho de hecho, habréis de cuenta la novela, a mí me gusta mucho ser sutil. No me gusta contar de más. Me gusta que el lector imagine mucho, ¿no? Y entonces la historia se queda justo en el momento para que ya la imaginación de cada uno vuele, ¿no? Y ya imaginemos la vida de ambos, habiendo dejado todo lo que han dejado atrás, habiendo crecido tanto como han crecido y pasado lo que han pasado, pues la vida de ambos, ¿no? Entonces, finalmente decidí dejarlo ahí y en ese momento en el que ambos se abrazan y punto, ¿no? Ni siquiera hay un beso. De hecho, no sabemos si habrá una historia de amor o no. Entendemos que sí, ¿no? Pero bueno, me gustaba dejarlo ahí. Yo quería, o sea, realmente no quería contar una historia de amor con esta novela. Yo quería contar una historia de supervivencia, de azar, de crecimiento, ¿no? Ambos personajes son dos chicos que crecen a lo largo de la novela, que se enfrentan a dificultades, que sobreviven, que tienen ganas de vivir, ¿no? Entonces realmente no quería contar una historia de amor. La historia de amor ocurre casi de casualidad. Yo quería contar la historia de dos personajes que se encuentran, a los que la vida les hace, a los que el azar del mundo pues les hace encontrarse, ¿no? Luego la historia de amor la imagina ya cada uno, ¿no? De hecho, suponemos lógicamente que va a ocurrir, ¿no? Que ya ambos se van a enamorar, van a tener una vida juntos, pero me gustaba ese momento, ¿no? Y luego también hay hay diversos detalles del final que sí que fueron ocurriendo con el paso de la escritura, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que a Rafael le fuesen a quitar la taberna, ¿no? Y luego Daniel se la devuelve. Yo quería que Daniel es un personaje al que su padre le enseñó muchas cosas, ¿no? Y le enseñó a que tenía que cumplir su palabra y que tenía que cumplir sus deudas. Y yo entendía que Daniel tenía una deuda con Rafael. Entonces, en un primer momento le iba a devolver el traje, ¿no? que le dejó. Pero luego pensé, digo, bueno, no hay, o sea, no está compensada, ¿no? Esa devolución, digamos, eso que le devolvía, ¿no? Rafael le compró el billete y le compró la posibilidad de empezar una nueva vida y el hecho de que le devolviese simplemente el traje que le dejó me parecía descompensado. Entonces imaginé el momento en el que, o sea, imaginé eso de que a Rafael le quitaran la taberna debido a eso que, ¿no? Sí, es fantástico eso, sí. Y Daniel, que tiene mucho dinero, porque es el dinero de su padre, pues digamos que le compra una nueva taberna a Rafael, ¿no? Entonces ahí pues imaginé esa devolución, porque Daniel tenía esa deuda, ¿no? Tenía que cumplir esa deuda con Rafael el Cojo. Ese fue otro de los detalles del final que no estaban previstos. También uno de los últimos detalles que no estaba previsto fue que la mención a Jorge. Esa última mención, ¿no? Eso de hecho me lo sugirió la editora. Eso fue de los últimos cambios que se hicieron. Jorge quedaba ahí en el limbo de la novela, ¿no? No se volvía a mencionar, pero me pareció luego interesante hacer una pequeña mención primero a que iba a haber como una denuncia de por medio, ¿no? Y que Jorge había encontrado al final una chica que era lo que él quería, ¿no? Una chica tonta, entre comillas, que cumpliese la labor de la mujer sumisa, que no pensase, que no le discutiese mucho, ¿no? Y entonces, bueno, esa última mención también ocurre conforme iba escribiendo el final. Y ya está, poco de más. O sea, yo sabía que el final iba a llegar al accidente, es el gran final de la novela, ¿no? Sabía que quería llegar al final, sabía cuál era el final de Daniel, ¿no? De hecho, para mí fue mucho más fue mucho más traumático escribir el final de Daniel que escribir el final que escribir el accidente, ¿no? Fue mucho más emocionante. A lo largo de la escritura de esta novela
hay momentos donde a uno se le pone la piel de gallina, incluso se le caen 2 lagrimones, ¿no? El momento en el que, ¿no? Daniel muere y su familia, son ese momento en el que uno se le caen los 2 lagrimones, porque es un final muy emocionante, ¿no? Entonces yo sabía que ese final iba a llegar y entonces la novela pues fluye hacia ese final, ¿no? Es un puzzle que va encajando hacia ese final. Y luego los detalles, ¿no? que construyen el final y le dan un poco más de fuerza, pues fueron llegando conforme iba avanzando la escritura. Pues enhorabuena y muchas felicidades. Gracias. Me ha gustado mucho. Arsen también está en Madrid. Hola. Muy Hola. buenas. Bueno, me ha gustado. Aquí estoy. Ay, perdona. Me ha gustado mucho tu novela y acerca de lo que estabas diciendo ahora, sí que es cierto que sobre todo el leer el diario, según nos lo va contando, es espectacular. Ya hemos hablado de mucho, ¿no? A mí hay cosas que me llaman mucho la atención de tu novela y que me ha hecho buscarlas, y son palabras como por ejemplo la de casamata, que luego hay un momento en el que Julia le dice que qué es eso. Es que yo me quedé igual, lo tuve que buscar. Y luego también me llamó mucho la atención de que metieses la expresión bingo y que metieses a la 11. Sí, existía. Es que yo pensaba que era posterior y de hecho lo estuve buscando y ya vi que no. Pero yo dije, jolín, qué expresiones más curiosas. Y bueno, independientemente de todo eso y de que el libro me ha gustado mucho, tú has llegado, después de estar investigando tanto, ¿has llegado a conocer a alguien que estuviese en el accidente? No, he tenido acceso a testimonio de familiares, sobrinos de personas que sobrevivieron, personas que también a través de entrevistas estuvieron, fueron familiares o nietos, ¿no? O hijos. A superviviente como tal no he llegado a su testimonio de manera directa. Sí que he leído entrevistas y he visto entrevistas que se han hecho, prácticamente todo lo que se hizo hasta el año 2016-17 sobre este accidente lo investigué, lo leí y lo accedí a él. Y había testimonios de personas que lógicamente fueron sobrevivientes, ¿no? Todo ese batiburrillo un poco fue lo que a mí me ayudó a construir este relato. Me habría encantado, lógicamente, poder acceder a personas que sobrevivieron y demás, pero sí que, bueno, con el testimonio de las personas a las que pude entrevistar y también a las entrevistas que vi, pues sí que me ayudaron mucho a hacerme, digamos, esa idea general del accidente, sí. Pero ya independientemente de lo del accidente, al hacer los personajes, todos son ficticios, con lo cual te costaría mucho trabajo hacerlos, ¿no? Para que realmente no suenen como tal, como ficticios, sino que porque lo consigues, según vamos leyendo la novela, hay momentos en que los que piensas, ¿serán reales estos personajes? No todos, pero sí algunos. Bueno, real no hay ninguno realmente, o sea... personajes, de hecho, el personaje más real que hay es el guerrillero Macario, que realmente el guerrillero está inspirado directamente en un guerrillero, ¿vale? Tengo por aquí el libro, ¿vale? Es, bueno, no sé si veis por aquí, Manuel Girón, sí, ¿vale? Es este de aquí, es un guerrillero, de hecho se cita en la novela. Es un guerrillero muy famoso de los Montes Leoneses. Yo leí este libro e incluso entrevisté a su autor, a Santiago Macías. Este libro es sobre la guerrilla en los Montes de León, que tiene mucho peso en la novela, lógicamente. Y el guerrillero más famoso es ese, es Manuel Girón. Y Macario el Gato está totalmente inspirado en él, ¿no? Entonces, luego sí que investigando sobre estos guerrilleros, pues hay otros personajes como es el maestro Baldomero, que también, pues, te lo iba a preguntar, digo, ¿ese no lo habrás basado también en ti, ya que se lleva tantos libros? También es un personaje al que le cojo, también es uno de los personajes a los que más cariño les tengo, porque sí que quise reflejar mucho esa pues, parte de mí, ¿no? Que era el maestro, el literato, ¿no? Y también, no sé si recordáis o habéis visto una película que es La lengua de las mariposas, también está el libro, lógicamente, que es muy bueno, ¿no? Y hay también inspiración, o yo que quise reflejar a ese maestro que es Fernando Fernán Gómez, ¿no? Yo me lo quise imaginar, si hubiese acabado la guerra, ¿qué habría sido? ¿No? Pues tal vez hubiese sido
lógicamente más joven, pues un Baldomero, ¿no? Entonces, el personaje de Baldomero es un personaje que tiene mucha importancia en Daniel. De hecho, él asume, Daniel, ¿no?, el nombre de Baldomero, porque Daniel es un personaje que va cambiando mucho de nombre a lo largo de la novela. Eso también es simbólico, tiene, ¿no? Porque es un personaje que va huyendo de su pasado, y él asume el nombre de Baldomero porque entiende que Baldomero forma parte de él, ¿no? Cuando en esa muerte al final, en esa muerte que para mí también es de las más especiales en la novela, porque él recita a Miguel Hernández, ¿no?, cuando muere, y luego, al hilo de lo que me preguntabas, ¿no?, los personajes inspirados, no hay reflejos tal cual, pero porque yo también quería contar historias de personajes anónimos, ¿no? Aquí a mí me gustan mucho las historias que cuentan una chica corriente, un chico corriente, un tabernero, un maestro. De hecho, en la novela apenas hay un maquinista, ¿no? Apenas hay personajes de peso en la historia, pero porque me gusta contar la historia anónima, y ese es el reflejo que tiene la novela. Pues muchas gracias, la has conseguido, y la verdad es que el libro es fantástico. Estupendo. Se lee muy bien y nada, y te anima a querer volver a leer otro libro tuyo. O sea que ya sabes, ya le puedes dar. Muchas gracias. A ti, gracias. Belén también está en Madrid. Hola, ¿qué tal? Hola, Buenas Belén. tardes. Bueno, hemos hablado mucho ya se ha preguntado mucho. A mí me ha gustado mucho que, a pesar, como un poco, es que siempre coincido con Óscar, pero como siempre me toca después que No es verdad. que como... Ni que coincidamos siempre, ni que te toque detrás de mí. No, me refiero, en los dos últimos hemos coincidido. No, es verdad que no, que el otro día fui la primera. En los dos últimos hemos coincidido y más o menos opinábamos similar, ¿no? Y sí que me encanta ese... yo no soy tan teórica como Óscar, yo veo más pues que puedo volver atrás en el tiempo 100.000 veces, ¿no? Y no me pierdo. No es que digan, bueno, ¿y ahora dónde estoy? No necesito que me pongas fechas, no necesito que me pongas nada, y que al final, bueno, pues como que el círculo se cierra y está todo perfecto, y me ha gustado muchísimo, ¿no? Yo soy madrileña de pro, de abuelos madrileños, padres madrileños, y bueno, pues que esté en mi ciudad me gusta muchísimo. Y luego, sobre todo, a lo mejor esto es una cosa mía que se me ha ido un poco la cabeza, ¿no? Yo me he imaginado que la vía del tren era, pero es que esto soy yo, una metáfora entre ese viaje de unión entre Julita y Daniel, y que además ese viaje y no el viaje, sino el tren y el accidente son como otro personaje más, que súper importante, ¿no? Que sí que es real. El viaje como tal no, pero el accidente sí, y que en el fondo lo condiciona todo. Y bueno, pues me gustaría que nos hablaras un poquito sobre eso. Y si tu etapa favorita es la historia contemporánea, ¿no? Porque es que se nota, vamos, o sea, por todas partes, se nota que te gusta porque se ve en el libro. Sí, mi etapa favorita de la historia es esa, es el siglo XX sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, si yo sé que si seguiré escribiendo novelas, sé que será ahondando un poco más en ese siglo, ¿no? Y lo que decía sí que es totalmente cierto, ¿no? El tren es un personaje más, y mi intención en la novela realmente era contar varios viajes, ¿no? Esto es la historia de es un viaje de tren, pero también es el viaje de Daniel y Julia, ¿no? Cada uno tiene un conflicto, que es el de Daniel, ya hemos dicho cuál es. El personaje de Julia, no hemos hablado mucho de él, pero yo creo que también merece la pena, ¿no? La pobre Julita, que yo creo que también tenemos que hablar de ella, ¿no? Pero es que, claro, luego dirán que soy una pija al barrio de Salamanca, y entonces, pues, no voy a decir nada, que luego me echan la bronca. No, pero Julita es revolucionaria, a mí me mola también. Bueno, muy revolucionaria no es. Lo que pasa que María Zambrano, eso ya es... Bueno, entender, es cierto que Julita no es un personaje revolucionario, pero porque ser una chica revolucionaria en ese momento era muy difícil. O sea, ella es revolucionaria a su manera. Ella es revolucionaria entendiendo que había digamos, una manera de entender el mundo que no le gustaba, ¿no? Y entonces, con acciones muy pequeñitas, simplemente con una manera de pensar distinta, pues ella es revolucionaria a su manera. Lógicamente, no es una revolucionaria de las ideologías políticas del socialismo o del comunismo. Ella es una chica que vive en una familia de bien,
pero que el hecho de que empieza a estudiar en la universidad ya cambia su manera de entender el mundo y hay una revolución ahí, que es el hecho de que ella entienda que no quiere seguir con su novio, que su novio no ha actuado bien cuando intenta abusar de ella, entiende que quiere cambiar de vida, ¿no? Y ahí hay pues una pequeña revolución. Tenemos que entender muchas veces que los cambios sociales, ¿no? Ya hablo desde el punto de vista histórico, no ocurren de manera traumática o no ocurren de manera tan tajante, ¿no? Por ejemplo, la liberación de la mujer no ha ocurrido a través de una mujer que llega y dice, aquí tenemos que es de esta manera de hecha. La liberación de la mujer ocurre con muchas Julitas en el mundo, muchas mujeres que a lo largo de muchas pequeñas transformaciones, al igual que la liberación de muchos otros colectivos, pues cambian un poco la manera de pensar, ¿no? Entonces, yo quería reflejar también eso. El personaje de Julita es muy fuerte o es muy potente porque no quise caer en el tópico de la chica revolucionaria, de ideales. Ella no tiene idea o no conoce ideales, ella no entiende de política. Lo que tiene es una idea que quiere seguir, o sea, que quiere... que quiere cambiar su vida, ¿no? Y las revoluciones, yo creo, por ejemplo, la liberación de la mujer empieza por muchas mujeres que quieren cambiar su propia vida, ¿no? Y al final eso hace que haya una conciencia global, ¿no? Entonces, la vida de Julita cambia por el acceso a la poesía, y realmente la poesía es lo que hace, ya enlazando con tu pregunta, Belén, ¿no? La poesía es lo que hace que los dos viajes, el de Daniel y el de Julia, se encuentren, ¿no? Es el amor que ambos sienten por María Zambrano, por los poetas que Julita cuenta que leen en la clandestinidad en la universidad. Entonces, el viaje de ambos personajes, que transcurre de manera paralela, se encuentran de manera casual. Bueno, ahí hay un encuentro casual, ¿no? Que si le doy un papel, tal, pero eso al final habría sido anecdótico si ambos personajes no hubiesen encontrado en la poesía el nexo de unión. Y a partir de ahí, los tres viajes que confluyen en la novela, que son el viaje de tren, el viaje de Daniel y Julia, pues se encuentran todos en el tren, ¿no? Entonces la novela en sí es una metáfora del viaje de personajes, ¿no? Como decía antes, la historia de Daniel es el viaje del héroe, y también la historia de Julita también lo es, ¿no? El personaje cuya vida transcurre de manera normal hasta que hay un gran conflicto que hace que ese conflicto hace que se transforme toda su vida, que incluso se piense eso, que se transforme de manera muy brusca, y luego al final el héroe pues resurge de sus cenizas, ¿no? Y bueno, ese es un poco el viaje que yo quería contar, el viaje de Daniel, de Julia, y lógicamente del tren como un personaje más, sí. Pues muchas gracias, y que sepas que aunque mi madre era posterior a Julita, porque nació en el 35, pero en muchas cosas me ha recordado a mi madre, que ya no está, porque mi madre decía que también se puede luchar poniéndose un bikini en Ibiza en los años 50. Pues sí, pues más o menos eso, ¿no? Eso lo decía ella mucho, y dice eso era una forma de luchar también. Eso es, pues sí. O sea que nada, muchísimas gracias, pues yo me lo he pasado fenomenal. Estupendo. Y es una lectura que, dentro de la dureza que tiene pues el accidente, que yo no tenía ni idea, lo he investigado también como Yoli, no tenía ni idea, pues es amable en el fondo, porque es bonita. A lo mejor suena un poco raro, una cosa de un accidente, pero a mí me ha parecido bonito. No sé si es la palabra adecuada, pero a mí me lo ha parecido. Muchas gracias. Sí, gracias. Flor está en Asturias. Hola, José. Hola, Flor. Encantada de conocerte. Igualmente. Enhorabuena por la novela. Yo me la leí en 2 tardes porque me tenía enganchadísima. Me encanta. No me canso de leer sobre la guerra y la posguerra, porque, mira, precisamente yo desconocía totalmente este accidente de tren. Que bueno, a mí el Bierzo vamos, que lo tengo ahí al lado y no tenía ni idea. Me encanta la recreación que haces de la España de la posguerra, de la vida de los maquis, esa me gustó mucho también, cómo estaban ellos ahí en el monte. Me encantó el personaje de Julia, que consigue ir a la universidad aunque su madre prefiera casarla o que ingrese en la sección femenina o el auxilio social. La recreación del viaje y del accidente me gustó muchísimo también.
odié al personaje de Jorge, y cuando dice, si Julita no es mía, no será de nadie, ahí lo odio a muerte. Me encantó la historia que surge entre los dos protagonistas, y en 2 escenas, bueno, en 3 sufrí muchísimo. Bueno, una fue la de Cipión, que sufrí y lloré. Otra con lo que ocurre con su familia, que además me trajo recuerdos de mi propia familia. La muerte de... Cuando recita Baldomero los versos de Miguel Hernández, que además es que me busqué a Serrat cantándolo, que es que me encanta cómo canta los poemas de Miguel Hernández. Ahí también me emocioné un montón. Me gustaría, por un lado, preguntarte, ¿cuál es tu poema favorito de Miguel Hernández? Y en cuanto a la escena que también me hizo llorar en el accidente del tren, si el rescate de ese niño que no se quiere separar de su yayo, si lo encontraste en esos archivos y a partir de ahí lo introdujiste en la novela. Sí, la historia del niño, sí. Esa es una historia de archivo. Una de esas historias que se contaba de los supervivientes, ¿no? No localicé al niño, no sé quién es, pero pero hubo esa historia. Hay muchas historias que yo con esta novela tampoco quise caer en el dramatismo ni tampoco digamos, en el morbo, ¿no? De contar, porque realmente hay historias dramáticas, ¿no? Muchas historias de muchas personas que se quedaron en esos vagones atrapados. Un equipo de fútbol que de hecho se nombra en la novela, que es el Betanzos, que murieron varios de sus jugadores, chicos muy jóvenes. También se cuenta que se escucharon disparos de personas que se suicidaron al saber que no iban a poder salir de ahí. Yo no quise caer en ese digamos, morbo de contar esas historias, porque sabía también que son historias que hay detrás, pues, supervivientes, familias, ¿no? Entonces, yo he intentado ser muy cuidadoso con esta historia. Yo creo que también el hecho de que yo soy de Cádiz me da un poquito de lejanía con respecto a la historia, porque si hubiese sido algo tan cercano a mi entorno, me habría costado mucho tal vez poder abordar esta historia, porque entiendo que hay muchas heridas familiares en torno a ella, ¿no? Entonces, en este caso, la historia del niño, sí, yo la oí de unos supervivientes, de un niño que salió del túnel y su familia se quedó ahí, y entonces, pues, un poco, pues, creé esa historia de ese niño, ¿no? Luego, la muerte tiene mucha presencia en la novela, ¿no? Hay un recurso continuo al fallecimiento, traumático también, un fallecimiento o unas muertes que sirven a los personajes para crecer, ¿no? Entendiendo yo el crecimiento de la vida de las personas, que todos como personas lo hemos tenido, a través también del dejar atrás, pues, otras personas, ¿no? El personaje de Daniel crece crece más bien o progresa a través del fallecimiento primero de sus padres, de su familia, luego de su perro Cipión, y luego está también, y Baldomero también, ¿no? Y luego está el personaje de Julia, que la muerte de su madre, pues, es el momento es el momento cumbre de la historia, es lo que ella tiene que dejar ahí en el túnel, es lo que a ella al final, pues, le hace sobrevivir. Bueno, entiendo que alguno me dirá que es algo muy cruel, pero bueno, es también un poco el momento dramático de ella, a pesar del otro momento dramático, que es el abuso que sufre de su novio, ¿no? Novio que, como bien dices, pues yo intentaba lógicamente que odiarais, ¿no? Que lógicamente, pues, es el personaje, es un poco estereotipado, ¿no? El personaje del chulo madrileño, del chico de bien, cuya familia es rica y no sufre la guerra, no sufre los envites, y es... Jorge es el prototipo de muchas familias que vendrán luego en el franquismo, que van a ser las grandes familias del régimen, ¿no? Y que van a ser familias con mucho poder. Julita quería romper con todo eso, ella no quería nada de eso, ¿no? En la novela hay un recurso siempre, o un recuerdo que siempre tiene Julita, o una idea en mente, que es la boda en la Almudena, ¿no? A ella le dicen continuamente, ¿no? Entonces eso es algo que ella quiere, de lo que ella quiere huir, ¿no?
y por eso se monta en ese tren. Y luego me preguntabas también por Miguel Hernández, como bien dije antes, es mi poeta favorito. A mí me gusta mucho, creo que de entre sus novelas, de entre sus poemas, me quedaría con dos. Uno que es Elegía, Ramón Sigé, y otro es Nanas de Cebolla, o Las Nanas de Cebolla, que le canta a su hijo, ¿no? Bueno, son poemas maravillosos y que además, como bien dices, al final a uno se le viene a la mente Serrat, porque al final yo es que incluso casi ni distingo los poemas cantados de Serrat con los poemas sin cantarlos, porque yo creo que empecé antes a escuchar las canciones que luego que las poesías, ¿no? Entonces, bueno, para mí pues la poesía, como bien habéis visto, tiene mucho peso en la novela, y Miguel Hernández también, ¿no? Ese Baldomero que recita, ¿no?, La savia sin otoño, ¿no?, del poema de Miguel Hernández, y que el Baldomero comenta que Miguel Hernández es el poeta del pueblo porque no está burguesado, porque es un poeta combatiente. Y bueno, y es un poeta para mí maravilloso que tiene mucho, que me transmite mucho. Yo os recomiendo mucho leer a Miguel Hernández porque, bueno, es que te encoge el corazón, ¿no? Entonces, bueno, eso era un poco, respondiendo a tu pregunta, lo que he intentado con esta novela. Bueno, pues sí, decirte que en el accidente no te has recreado en la tragedia, has contado lo justo sin, en mi opinión, vamos, sin pasarte ahí con lo que nos has contado. Y bueno, muchísimas gracias por la novela, que me encantó. Enhorabuena y mucha suerte y muchas gracias. Muchas gracias a ti. Me encanta que tengáis esa opinión. Es cierto que para mí de lo más difícil, de hecho, a lo que más vueltas le di, lo que más corregí fue esos 3 capítulos del túnel, porque era el clímax de la novela y era para mí lo que más respeto me daba. Es la gran tragedia, y yo no quería caer en el morbo, no quería caer en el dramatismo. Fue algo muy complicado. Entonces, pues me alegra mucho que me contáis esto, porque era lo que yo quería. Mi idea era esa, ¿no? No caer en algo que habría sido muy fácil, como era el dramatismo porque sí, buscar la lágrima fácil, sino intentar hacerlo de una manera mucho más sutil. Así que muchas gracias. Gracias a ti. Natalia también está en Madrid. Por cierto, José, ¿tú dónde vives? Yo en Rota. Ah, en Rota. En ¿No Cádiz. tienes pensado venir a Madrid pronto? Sí. Yo, de hecho, para el mes de mayo voy a ir a firmar libros a Madrid. Tengo pensado, lo que pasa es que todavía no lo tengo cerrado. Voy a ir a una librería que es... la librería es Velázquez, que está en el Paseo de Extremadura. Bueno, ya lo pondré yo en redes para que Por favor, avísanos. Sí, y también en Casa del Libro de Gran Vía, en el mes de mayo voy a ir no a firmar libros, bueno, a firmar libros, pero a dejarlos ahí, no habrá una firma como tal. Lo celebrarse siempre allí en Casa del Libro. Eso es. ¿Tú le quieres decir algo, Óscar? Porque ha dicho que va a venir a Madrid. Que si le quieres decir algo. José, Pepa es la coordinadora del programa de televisión. Lo que pasa es que ella todo me lo echa a mí, delega en mí y no pregunta. Te está preguntando esto por saber que vas a venir a Madrid. Si hubiera posibilidades, ya iremos hablando, y ojalá de poder tenerte en el estudio para hacerte una entrevista. Bueno, pues por supuesto. Pues cuando yo cierre el fin de semana de mayo, creo que va a ser en torno a mediados de mayo, el fin de semana de mayo. Ya lo hablamos y vemos posibilidades. Estupendo, vamos, por mí encantado. Me lo cuentas. Sí, ya está, Pepa, trabajo hecho. Venga. Me lo echa todo a mí. Natalia. Hola, José, buenas tardes. Hola, Natalia. Por aquí. Sí. Pues nada, estamos teniendo una tarde de tertulia estupenda con tu libro. Un libro que hemos ido desarrollando y desgranando poco a poco. Y nada, decirte que me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho la sencillez que pones en Daniel. Es la típica persona buena que dices, madre mía, ¿por qué le tiene que pasar todo a él? Y me ha gustado mucho cómo recuerda su casa, la casa Aladina, todo lo que recuerda de sus padres, de sus hermanas, de ese dramático hecho con su hermano. Y la verdad es que nada, felicitarte porque, bueno, ya has visto el interés que mostramos todos por la novela
Y la verdad es que está muy bien. Entonces, me gustaría saber si te costó trabajo desarrollar lo de la historia de los sefardíes, que no sabía mucho, la verdad, sobre esa historia en España, en ese tiempo, vamos. Pues muchas gracias. Pues la historia de los sefardíes fue otra de esas historias que, como digo, al final llego a ellas investigando o estudiando y me resultó muy curiosa. Y yo quería contar además o sea, hay gente que me ha preguntado, bueno, ¿por qué Daniel es sefardí, no? Digamos que tal vez yo quería que Daniel fuese un personaje que no se ubique, digamos, que estuviese como desubicado en una España que está en guerra, pero él no entiende por qué, y su familia también, ¿no? Entonces, en un primer momento, la familia de Daniel iba a ser una familia corriente, pero luego se me ocurrió darle, digamos, ese matiz un poco exótico, un poco de familia extranjera, un poco de otra cultura que yo creo que le da también riqueza al personaje, ¿no? Yo creo que también los escritores tenemos que darle a los personajes ese tipo de matices que le hacen ganar atractivo, ¿no? Y sí que es cierto que se genera una historia. De hecho, hay mucha gente que me ha contado que le encantaría que yo escribiese, que continuase un poco la historia por ahí, ¿no? ¿Cuál es la historia de esa familia sefardí, ¿no? Yo creo que también a mí de las cosas que más interesante me resultó escribir fue precisamente pues, sobre esa casa ladina. El recurso a la casa ladina en Daniel es el de los recuerdos que él siempre tiene. Es un personaje que vive mucho en su recuerdo, ¿no? Vive mucho en lo que ha vivido, y la casa ladina para él es, digamos, el paraíso perdido, ¿no? Un poco es un concepto literario que es el del paraíso perdido, donde el personaje continuamente tiene que ir. De hecho, él vuelve a la casa ladina, ¿no? Que es el objetivo de la historia. Realmente su viaje es volver a su casa, ¿no? Y por eso me recreo tanto en los detalles, más que en los detalles, en los sentimientos que tiene Daniel, Los sentimientos. o en las emociones que a Daniel le suscita, ¿no? Por ejemplo, los pájaros es algo muy emocional para Daniel, los rincones de la casa ladina, la encina bajo la que él lee, las ovejas, más bien son recuerdos oníricos, sentimientos que él tiene, que se reproducen a lo largo de la novela y que hacen que al final el personaje pues siempre tenga un recurso continuo que es el del volver a su pasado, ¿no? Y de hecho es el objetivo que él tiene al coger este tren, que es el de volver a su casa. Y para recrear la casa ladina, pues la casa ladina es un viejo pazo gallego, que es un tipo de construcción, ¿no? También de personas, pues, de personas que se dedican o al pastoreo o al comercio de productos del sector primario, y ahí estaba el sefardí. El personaje de sefardí, pues un personaje, ¿no? Es el clásico hombre de mucho honor, hombre de fuerza, de valores, que yo quería retratar siempre desde el punto de vista del sentimiento que tiene Daniel hacia su padre. Me habría encantado, de hecho, escribir mucho más sobre sefardí, más de lo que hago en la novela. De hecho, yo creo que hay muchas... Hoy, volviendo a repensar la novela, ¿no? Me habría encantado seguir escribiendo. De hecho, es que hay mucha gente que me dice, si la novela hubiese tenido 100 páginas más, me habría encantado. No sé, a lo mejor mi objetivo o mi idea de hacer a la novela dinámica, que el lector no se aburriese, hace que haya condensado tal vez algunas partes en las que podría haberme recreado más. No sé si eso tal vez es un fallo mío o no sé, la verdad. Pero sí que es cierto que hay muchas historias que me habría encantado seguir escribiendo, como una de ellas es ese pasado de Daniel, al que le dediqué mucho peso porque Daniel quería que el lector también estuviese en esa casa ladina. No fuese simplemente un recurso de Daniel de volver porque lo echa de menos, sino que el lector también estuviese ahí. Y bueno, eso es un poco respondiendo a tu pregunta. Pues nada, mucha suerte. Ya he visto que vas por la segunda, tercera edición, ¿no? La segunda edición, sí, sí. O sea que nada, la novela va estupendamente. Muy contento, sí, muchas gracias. Estamos viendo uno de tus compañeros por ahí atrás. ¿Quién? Un peludo. Ah, mírala, aquí está. Ah, es que yo tengo dos. Yo tengo dos también. Esta es una. Ay, qué bueno. Es que aquí somos muy... Mira. Esta es una, pero esta es un revoltijo. Y luego tengo otro por ahí que es más tranquilo. Sí, no. Aquí se bueno, Tere.
Tere está en Madrid también. Hola, buenas Hola, tardes. Hola, Encantada de conocerte. igualmente. Bueno, Tere. ya te le han preguntado casi todo lo que tenía por preguntarte. Estoy de acuerdo contigo respecto a Miguel Hernández, aunque yo aquí le añadiría también el poema del niño yuntero. Me viene como muy a... Pues sí. Sí, es verdad. Es cierto que cuando está con Baldomero ahí me venía a la cabeza mucho el niño yuntero. Sí. Yo la he disfrutado muchísimo la novela. Eso sí, he estado con el corazón en vilo toda la novela, ¿eh? Yo decía a Flor que había llorado, yo también. Una vez que terminé el libro yo me puse a buscar algo porque no había oído nada del accidente como muchos de los de aquí y encontré un reportaje del año 18, creo que era cuando, el 18 o el 19, era Sí, cuando hacían el 75 aniversario y salían testimonios también, eso es. del accidente y se te encogía el corazón. Yo casi que lo tuve que dejar un poquito a medias. Te quería preguntar por Rafael, porque lo hemos dejado ahí un poquito. Sí. Y la soledad que tiene Rafael y cómo esa soledad queda aliviada por la lectura de la historia de Daniel. A mí me ha llegado eso muy adentro, que él se sintiera acompañado por esas páginas que le había dejado Daniel. Sí. Sí. No, dime, perdón. No, sí, que sí vas a hablar algo más. Es otro gran personaje de la historia, ¿no? Que es Rafael. La historia de Rafael también es una historia, primero, curiosa, ¿no? Desde el punto de vista histórico, porque es la historia de muchos matrimonios que durante la República se divorcian y que esto es otra de esas historias que está documentada cierta, o sea, como historia, y que luego yo creo una historia de ficción en torno a ellas, ¿no? Son matrimonios que se separan durante la Segunda República porque se aprueba la ley del divorcio, pero cuando termina la Guerra Civil y se instaura el franquismo, estas leyes republicanas se prohíben. Y entonces, yo investigando también sobre esta posguerra, me encuentro con la historia de que a esos matrimonios separados se les buscó al marido y a la mujer, que muchos de ellos tenían sus vidas ya rehechas con otras personas, y se les obligó a convivir en un mismo lecho. Una historia terrible, ¿no? Y muy, muy curiosa. A mí, de hecho, cuando lo leí, digo, anda, imaginaos esos matrimonios, ¿no? O esas convivencias. Entonces, ese es un poco el punto de vista, el punto de partida de Rafael, perdón. Y, como bien dices, Rafael se acompaña mediante esa lectura. Durante algún tiempo estuve pensando si Rafael volvía otra vez con su mujer o no, pero al final decidí que no, hay muchas historias que tienen que terminar como terminan, porque es así, ¿no? Pero sí que, bueno, que al final el personaje de Rafael tiene el punto de vista positivo, o tiene el final un poco más feliz con ese reencuentro con su canijo, ¿no? Y es un personaje que también funciona como mentor, ¿no? Daniel tiene dos grandes mentores, ¿no? En este caso, que son Baldomero y Rafael al final pues acompaña. Realmente nosotros, los propios lectores, nos convertimos en Rafael, ¿no? Cuando al final el Rafael es el que nos va descubriendo la historia de Daniel, ¿no? Entonces nosotros nos convertimos en él. Rafael al final, el primero tiene un gran momento en la historia, que es el principio, le compra ese billete de tren a Daniel, lo ayuda, lo acompaña, pero luego al final Rafael se convierte en el lector que nos va acompañando, nos va haciendo descubrir a nosotros la historia de Daniel. ¿Podría...? No sé, es que se te queda en el corazón a Rafael, igual que Baldomero. Para mí son de los personajes de los más fuertes de la novela. Les coges muchísimo cariño. Sí. Bueno, de hecho, Rafael, os anuncio algo, ¿vale? Así que ya que estamos aquí en familia, la siguiente historia que voy a escribir aparece Rafael. Bien. Sí. A mí me gusta mucho eso de crear, digamos, o sea, son dos historias independientes, pero esos guiños o de personajes o de tramas que se intercalan, ¿no? En algunas historias que son historias independientes,
me gusta mucho eso cuando lo hacen los escritores, y como la historia que voy a escribir también está ambientada en la Madrid de la posguerra, pues me pareció muy curioso pues, que volviésemos a encontrarnos con Rafael el Tabernero, porque bueno, la historia de Daniel es una historia más de todas aquellas que seguramente Rafael en su vida habría vivido, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí aparece eso, ¿no? Va a aparecer Rafael el Cojo, y le tengo muchas ganas de... Ahora mismo esa historia no he empezado todavía a escribirla, estoy en la fase de documentación, de hecho aquí tengo un montón de libros aquí encima que estoy leyendo, que estoy documentando, pero tengo muchas ganas de volver a encontrarme con Rafael el Cojo. Sí. Pues qué bien, porque ya te digo que yo le he cogido muchísimo cariño. Y solo yo, una apreciación mía, que yo creo que después de tantos años que llevamos de democracia, yo creo que a las víctimas y a los familiares se les debería de haber hecho un homenaje que no han tenido. Pues sí, de hecho, precisamente el documental este que hablas, ¿no? También y de hecho en esa investigación de hace un par de años que se publicó, también se reivindica que no hubo a esas familias, primero, a tantas familias que ni siquiera supieron el destino de sus familiares que murieron en el accidente, y luego no hubo un reconocimiento público a esas familias que sí que se les reconoció el fallecido. Aquello se tapó de manera pues muy rápida, no hubo una misa que se celebró, pero luego no hubo un reconocimiento oficial por parte del propio régimen, ¿no? Al respecto, porque el régimen intentó taparlo, como otros tantos sucesos pues, que también ocurrieron en esa primera posguerra, ¿no? Porque hay que entender que el franquismo tiene muchas etapas, es un régimen que cambia mucho, pero los primeros años de posguerra es un régimen de una represión muy grande, y también es un régimen que intenta vender una imagen de regeneración que realmente no tiene, ¿no? Y este accidente de tren ocurre por múltiples causas, y una de ellas es que el mundo ferroviario después de la guerra civil quedó destrozado y no se recuperó con tanta rapidez como el franquismo quería vender, ¿no? Entonces de ahí viene un poco pues que el accidente se tapase o se ocultase lo más rápidamente posible. Y es que salían en ese reportaje salían unas mujeres al principio que habían hecho un romance cantando pues sí, todo lo que había ocurrido en el accidente. La verdad que sí. Pues muchísimas gracias, mucha suerte, mucho éxito, y seguro que pronto nos vemos por aquí. Eso es, muchas gracias. Cuando vaya a Madrid, vamos, tengo que avisar seguro. Sí, por favor. Y Asturias también, ojo, que tengo que ir a muchos sitios. Bueno, Borja ha entrado en el último momento porque hay que decirlo, que hoy es su cumple y ha tenido un jaleo familiar, pero me ha dicho que quería saludarte. Pues me alegro mucho. Muchas gracias. Muy buena. Y felicidades. Muchas gracias. Yo he entrado tarde porque he estado de festejo aquí con los niños y eso, pero no quería perderme la oportunidad de saludarte porque yo soy vecino tuyo, soy del puerto. Ah, mira, qué bueno. Y yo qué sé, era como una alegría poder tener un escrito aquí de la tierra. Y decirte que a mí me ha gustado mucho el libro. No te voy a preguntar porque no sé lo que te han preguntado y a lo mejor te voy a preguntar lo mismo, entonces no tiene sentido. Pero decirte que me ha gustado mucho. Yo no soy ningún crítico ni ningún entendido, pero siempre lo digo, leo mucho, me gusta mucho leer. Entonces para mí sé si un libro me gusta o no. Si es bueno o no, ya se lo dejo a otros. Pero a mí, si un libro me gusta o no. Y cuando yo me siento en el sofá y empiezo a leer, y no me doy cuenta que estoy leyendo y leyendo, y cuando me levanto, han pasado 2 horas y me he bebido la mitad del libro, digo, este libro me gusta. Y eso me ha pasado con tu libro. Qué bien. Así que vamos, entraba para darte la enhorabuena por la novela, porque me ha gustado muchísimo. Y para decirte que yo no necesito que vayas a Madrid, yo en 20 minutos me planto en Rota y me firmas el libro, ¿vale? Bueno, pues mira, no sé si este fin de semana tienes plan o algo, pero mira, por el Día del Libro estoy el viernes de 7 a 9 en una librería que se llama Casa Gato, firmando. Aquí ¿Dónde? en mi pueblo. ¿En Casa Rota? Gato, en Rota. Y el sábado a la 1 hago presentación aquí también en Rota. Vale. Entonces, pues... si te quieres pasar. Sí, vamos, encantado. Vas a terminar con un ojo hinchado, Borja. Siempre todos los escritores viven por Madrid y vosotros vais a la firma. Esta vez me toca a mí. Di que sí. El último ya la.
Es un regalo de cumple. Hombre, Claro que sí. ¿Ves, Óscar, como tenemos transmisión? Bueno. Bueno, pues de verdad. Belén la ha dado conmigo hoy, ya verás qué tía. Te hemos preguntado todo. Una última pregunta, ¿quiere hacer alguien? Yo tenía una pregunta tonta, he dicho, pero si alguien tiene una más curiosa, que la haga. No, La mía es muy tonta. Venga, la última tú, venga. No, la mía es muy tonta porque me ha hecho gracia. Primero, que el periodista, el tío de Julita, se llama Manuel Alejandro, como el gran compositor, que claro, los que tenemos una edad, pues Manuel Alejandro. Pero luego me ha gustado mucho que Daniel le hayas puesto detrás Baldomero, porque te juro que yo cuando iba leyendo, esto que va uno muy rápido, siempre decía Daniel Barenboim. No sé si te diste cuenta o no, pero yo me iba a Daniel Barenboim. Y entonces, claro, que encima él sea sefardí y demás, digo, no sé si esto surgió de repente o ha sido algo inconsciente o... Pero a mí te digo, le he llamado Daniel Barenboim no sé cuántas veces leyendo el libro. No, bueno, lo de Baldomero es, es porque... Sí, claro, por eso. Eso es, sí. Déjame una tontería, Pepa. Sí, va, hombre, que va, cualquier cosa. Bueno, pues ha sido un placer, José. Espero que te lo hayas pasado bien. Como verás, somos un club de lectores, no de críticos, lectores, que nos une una pasión conjunta que es los libros y la lectura. Bueno, espero que nos veamos pronto. Eso es, pues... Nos avisas y mientras irán apareciendo tus reseñas en los perfiles de cada uno, en Instagram, porque Facebook no... Bueno, sí, Facebook tienes la cuna de Alicarnaso, es verdad. Sí, eso es, pero bueno, en Instagram, si me hacéis reseña, pues encantado. Yo para mí... Sí. Todos te harán reseña en su perfil, pero luego yo lo repostearé todo a la del Club de Lectura LL, ¿vale? La página de Facebook también del Club de Lectura LL también irá ahí todo. Como digo, el placer ha sido mío. Lamento otra vez el entrar tarde. Nada, yo hubiera matado por tener un profe de historia como tú. Y ahí lo dejo. De sociales. Al final, al final a mí me lo suele decir mucha gente y al final yo esto se lo digo también a mis alumnos, porque luego mis alumnos no se lo creen, ¿no? O no se lo creen, o se pelean, o José, esto no me gusta. Al final es como todo, que yo tengo 30 alumnos de 15 años que bueno, que cada uno a su manera, pero bueno, me quieren mucho y yo también los quiero mucho. Y de vez en cuando sí les tengo que decir, pues hay mucha gente que me dice que ojalá estuviese en mis clases, así que si el que no quiera estar aquí, que se cambie por otro. Y nada. Ya te digo, yo hubiera matado por tener un profe así. Y nada. Ha sido un placer. Un beso enorme y avísanos si vienes, que ya sabes. Eso es. El mes que viene, como os digo, voy a Madrid. Vale. Y mientras tanto, pues Borja, si el viernes o el sábado te vienes para Rota, pues estaré por ahí. Estaré firmando. Vale. Tú te haces la foto para que nos dé envidia. Te veré y les daré envidia. Estupendo. Lleva unos pasteles, Borja, de cumpleaños y todo. Estoy de azúcar hasta aquí. Venga, muchas gracias a todos. Enorme. Gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós.